David Fincher es uno de mis directores favoritos. Más allá de películas de Seven, de Zodiac o el curioso caso de Benjamin Button, creo que David Fincher es un director muy bueno y muy valioso hoy en día. Porque es uno de los pocos directores que puede llegar a crear una historia profunda que te pueda perturbar más allá del terror o del gore, con las emociones y la mentalidad del ser humano. Películas como La chica del dragón tatuado, Perdida, El juego o la película Espantaviejas por excelencia, El club de la pelea, son películas que de una forma u otra se quedan en tu mente. Son películas que de una forma u otra te aportan algo y no lo ignoras. Y una de las películas que yo más esperaba este año era The Killer, de David Fincher. Y es que si lo pensamos bien, este año tuvimos de todo. Martin Scorsese, Greta Gerwig, Christopher Nolan, David Fincher, Ridley Scott, y todavía faltan algunos que otros directores por ahí en diciembre. Yorgos Lanthimos, etcétera, etcétera, etcétera. Íbamos a tener a Denis Villeneuve, pero lo movieron a 2024. Si hubiéramos tenido la película de Dune este año, 2023 hubiera sido el año en que revivió el puto cine. En teoría. Porque realmente, si hacemos una retrospectiva con las películas más anticipadas de directores de renombre como Ridley Scott o David Fincher, cuando analizamos el producto final que se supone debía ser el regreso esperado de estos directores a algún género en especial, a muchas personas les agrada y a otras no tanto, y hay otras que la desprecian. The Killer creo que no está en este rango donde las personas la aman. Creo que está entre un más o menos y un meh. Hoy toca hablar de la nueva película de David Fincher, porque me tardé un poquito en hacerle esta reseña porque quería procesarla bien. The Killer. Primero tenemos que hablar de la premisa. Tras que un trabajo saliera terriblemente mal y una de las personas más cercanas a él sufriera las consecuencias de sus actos, un asesino a sueldo va a emprender una venganza en contra de las personas que hicieron esto y que dañaron a la persona que él más ama, su novia. Pero hay un detalle bastante grande con este personaje. Mientras se va desarrollando la historia y mientras va planeando su venganza y ejecutándola, empieza a desarrollar conciencia. ¿Qué consecuencias le traerá? ¿Será capaz de poder culminar su venganza? Sí, no, ¿por qué? Bueno, esta es la magia de The Killer. Quiero ir primero con las cosas buenas porque esta película la siento muy tibia. No está ni bien ni mal, está en un punto medio. Y no en el buen sentido. Mis expectativas eran altas. Les voy a ser muy honesto. Y yo sabía que me iba a llevar una decepción hasta cierto punto. Porque la película dura 2 horas y no se alcanza a profundizar mucho en estas 2 horas. Y aparte, resulta que lo interesante de esta película para mí era que este asesino empezaba a cobrar conciencia mientras hacía cosas malas. O así es como yo la percibí con todas las noticias que veía en Facebook, en Instagram, en YouTube y en otros sitios. Y resulta que no es así. El asesino sí cobra conciencia, pero esto pasa a un tercero o un cuarto plano. Realmente no tiene peso más que al final. The Killer no es la película que esperaba, pero tampoco es buena, pero tampoco llega a ser mala. Es una película tibia. Y es que está basada en un cómic francés de Alex Nolet y de Luc Chahamon. Cómic que hasta cierto punto, más allá de Marvel, DC, Vertigo y todas esas cosas de superhéroes y de capa, o sea, más allá de todo eso, tiene un buen renombre dentro de la industria del cómic, dentro del noveno arte. Lo interesante de esta película es que tenemos al malo como protagonista, lo conocemos bien. Y es que si uno lo piensa, casi siempre el asesino, el malo, está en un segundo plano, y son los buenos los que tienen que tratar de detenerlo. Incluso en las películas de David Fincher, Perdida, La chica del dragón tatuado. El juego no creo que entre en este aspecto, pero sí hay otras películas de thrillers de David Fincher que juegan con estos elementos, con el asesino o el malo en un segundo plano. Y aquí tenemos a ese segundo plano como protagonista. Y lo conocemos bien, lo conocemos a la perfección. Con solo decirles que los primeros 20-25 minutos de la película son monólogos internos de este personaje.
de cómo es su percepción del mundo, qué es lo que hace para mantenerse concentrado en el trabajo y cómo se prepara en el trabajo, su dedicación, cómo estudia a sus víctimas y así. Y ahí es cuando la película te arroja algo interesante. Te dice, esto no va a ser la película que tú esperas. No va a ser una película llena de cosas grotescas, de emociones fuertes, de cosas turbias, tétricas, sino más que nada el alma del ser humano. Te dice, esta película no va por ahí. Esta película va más que nada algo intrínseco para este personaje del asesino. Y es que en estos monólogos nos ponemos en los pies de este desvividor de personas. Porque de una forma u otra sabes que hay algo interesante con él. Sabes que tanto como personaje y más allá de que está interpretado por Michael Fassbender, hay algo muy turbio, hay algo tétrico dentro de este personaje. ¿Qué es esa cosa? Eso es lo que te impulsa a seguir viendo la película. Ahora, Michael Fassbender creo que hace un trabajo espléndido con este papel. Se lo toma bastante serio. Y desde que aparece, dices, no me quiero topar con este tipo en la calle, no quisiera ser su víctima porque me va a partir. Reluce mucho en sus escenas, se toma muy en serio su papel, tanto al momento de moverse, la forma en que se viste, sus gestos a veces inexpresivos y su mirada perdida, fija y tétrica. No lo ignoras. Y sí te causa miedo, sí dices, este sí es un asesino de verdad. Aunque bueno, es el único que tiene un desarrollo como tal, nos la pasamos el 90% del tiempo con él y los demás solamente son complementos. Yo quiero destacar la química que tiene con Tilda Swinton por 10 minutos que aparece ella. Creo que esa es la mejor química de toda la película, porque es juntar dos titanes colosales bajo la dirección de un gran director. Y en esos 10 minutos relucen bastante bien ellos dos. En toda la película Michael Fassbender igual lo hace bien, pero hay ciertos detalles con eso que ahorita vamos a hablar en las cosas malas. Algo que igual es interesante es ver cómo este hombre va armando, ejecutando, pensando y, bueno, cuestionando sus planes. Sí es interesante ver la forma en que puede llegar a desvivir a ciertas personas y sí es interesante ver cómo se las va ingeniando para ir de un lado a otro y hacer pagar a estas personas por lo que le hicieron a su novia. La música de Trent Reznor y Atticus Ross ya se han vuelto los favoritos de David Fincher. Está bien, desde la apertura de los créditos, que es el mayor clickbait de este año, lógicamente una música ambiental con sintetizadores y muchas otras cosas más. Solamente que le falta un poco de chispa, le falta un poco de ese aire grotesco, intenso y tétrico que ha caracterizado a Trent Reznor y a Atticus Ross al momento de trabajar con David Fincher. La música no está mal, pero le falta un poquitín más, un poquitín. Ahora sí, yo siento que esta película es bastante tibia por la forma en que está ejecutada. Y es que David Fincher lo hace de una forma bien, lo hace muy muy bien. Todo está bien encuadrado, todos los colores son pulcros, la fotografía es bastante bonita, pero le hace falta ese aire grotesco, ese aire tétrico, como por ejemplo la chica del dragón tatuado, que si bien sí se podía ver bonita por momentos, tenía partes en la fotografía y en varias secuencias que te perturbaban. Lo mismo con Perdida, que se veía muy bien, pero era tétrico hasta cierto punto la forma en que se veía, la forma en que de repente el rojo o la psicología de los personajes manchaba las cosas, era impresionante. Y aquí solamente se ve bien, no hay nada tétrico ni perturbador. Y es que esto siendo una película de David Fincher, yo esperaba algo un poco más enfermizo, algo un poco más retorcido, llevado de la mano de, pues, las acciones del ser humano. Cosa que sí vemos, pero no. Bueno, más bien, no lo dicen, no lo vemos. La película no se trata de violencia, de acción o esas cosas. No, se trata de ver a un asesino planear su venganza, cuestionársela, ver cómo se las ingenia y ejecutarla hasta dónde es capaz de llegar por eso. Y es que no profundizamos en las situaciones más allá de lo que ve el desvividor, nuestro asesino. Porque, por ejemplo, cuando falla y golpean a su novia casi hasta desvivirla, no tiene peso. Pasa nada más porque sí. Cuando pasa, tú dices, oye,
este es el motor que se supone va a impulsar a toda la película, porque no arranca. Tu motor no arranca. Y ahí es cuando yo me pregunto si esto es una buena película o no lo es. Porque no sabemos qué relación tienen. No es hasta el final que sabemos, era su novia, era su morra. Ya, como que ya me hace lógica, pero no vemos lo suficiente. Es plano. Lo mismo con otras situaciones. Por ejemplo, cuando este asesino va a desvivir a un abogado, no sabemos quién es el abogado. Se supone que tienen historia, se supone que ya han hecho cosas juntos, pero no sabemos qué han hecho, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, y qué es tan importante como para que el asesino traicione a este abogado. Lo mismo con otros personajes que de repente pues aparecen nada más porque sí. Y este tipo pues se los tiene que desvivir. Simplemente pasan las cosas porque sí. Y ahí es donde dije, David Fincher tiene un problema bastante grande con esto. Porque todo es bastante simple. No está la complejidad que caracteriza a David Fincher. No está las cosas grotescas, enfermizas, retorcidas, repulsivas. No hay nada de eso. Simplemente es como un atisbo de lo que puede llegar a ser David Fincher. Yo medio me acuerdo de una parte donde hay una toma de una mujer que tiene unos guantes y que hace esto. Ahí sí yo dije, oye, esto sí se parece a algo que David Fincher haría. Pero, ¿qué les gusta? ¿2 segundos? ¿3 a lo mucho? Y eso no es suficiente como para salvar una película. Un frame así, no. No hay nada realmente original, no hay nada creativo. Cosa que igualmente David Fincher ya nos tiene acostumbrados. Simplemente es cosas ahí pasando porque sí. Y ya. Una regla de oro dentro de la industria cinematográfica, de las series o de cualquier medio de entretenimiento audiovisual es no lo digas, muéstralo. Hay un problema con esto en esta película. Nos dicen que el asesino es peligroso. Nos dicen que el asesino es capaz de hacer lo que sea. Nos dicen muchas cosas. Y no vemos ni el 10% de lo que nos dicen. Como les dije, la mayoría de estas cosas, la mayoría de la película son monólogos internos, ver cómo el asesino va montando su venganza. Y si bien sí vemos ciertas cosas, solamente es una pincelada de todo lo que dicen. Su mantra, la forma en que se concentra, la música, todo eso está ahí, pero no reluce. Porque solamente dicen las cosas, no las hacen. Podría explicar un poco más de esto, pero habrá spoilers, cosa que no quiero hacer, porque creo que aún así sí vale la pena ver la película, por la forma en que es llevada. No es una mala película, tampoco es perfecta. No es lo que esperábamos, sin duda alguna, no. Es una película que te entretiene, sí. Yo honestamente hubo un punto donde dije, no quiero que esto se acabe, porque me gustaban los monólogos, me gustaba la forma en que David Fincher estaba ejecutando la cinta. No era lo que esperaba y muchas veces tenía ciertos fallos al no ejecutar lo que se supone deberían hacer. Y más que ejecutarlo, solamente lo decían. Ahí es donde yo tenía mis conflictos y decía, ok, vamos a pasar esto por alto y vamos a enfocarnos en lo que sigue. Pero no lo puedes pasar por alto, ese es el detalle. No es el regreso que muchos esperábamos que de David Fincher. No sé si hay una versión extendida de esto donde veamos un poco más de sadismo y cosas características de este director, pero aún así no creo que sea un bodrio, no creo que sea una porquería o sea mala. Decepcionante podría ser. Que no cumple con las expectativas también, pero más allá de eso creo que la película sí es valiosa por la actuación de Michael Fassbender y por las cosas que tiene en mente y que quiere contar. Sí las dice, pero no las hace. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció esta película. Si le dan like, le comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Espero igual traerles una reseña de ese cómic de The Killer porque me quedé intrigado, me quedé con ganas de saber un poco más de esta historia y para ver, pues, qué más hay dentro de este personaje. Pero ya, nos vemos en la próxima.